compartimos región. Aquí nomás. Y qué bueno que nos estemos encontrando entonces para poder seguir y poder seguir sumando en todo esto. Bueno, estamos desde todos lados y se van a seguir sumando muchas personas más, porque hay un montón de inscriptos a una temática que yo les voy a contar algo. Yo soy guardaparque de profesión y a nosotros acá en Argentina, donde yo estudié la carrera de guardaparque, nos hacen mucho hincapié en la importancia de la educación ambiental. Y también hacen bastante hincapié en la importancia de interpretación ambiental. Pero les voy a ser sincero, no todos agarran ese hincapié en el que hacen para los guardaparques. Pero a mí me fascinó. Tanto la educación ambiental como la interpretación ambiental son dos disciplinas que realmente me fascinaron desde el día uno, me fascinan cada día más y cada vez que me toca estar al frente de alguna de estas dos disciplinas, como moderador, como dando la charla, dando un taller, dando un curso, dando lo que tengo para dar en cuanto a lo que sea el conocimiento o la información o un mensaje para dejar, realmente la interpretación ambiental siempre va de la mano conmigo. Siempre la interpretación ambiental va de la mano conmigo. Y en la otra mano, porque tengo dos, va la educación ambiental. Y van a ver que son cuestiones similares, son disciplinas similares, pero no es lo mismo la educación que la interpretación, porque hay una pequeña diferencia. Y la idea de hoy es ir metiéndonos a conocer un poco de qué se trata esto de la educación ambiental, de la interpretación ambiental, pero sobre todo vamos a empezar a hacer también algunas, en algunas interacciones, algunas reflexiones en el medio de la importancia de cómo tiene que ser abordada cada una de las dos y para qué está cada una de las dos. ¿Bien? Entonces, para que veamos un poco el día de hoy, qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y les puedo asegurar que se van a ir dando cuenta a lo largo de esta charla, de esta conversación que vamos a tener entre todos, que no es casual el formato elegido para hacer esta presentación. Van a ver que y si alguien acá hace de educación e interpretación, van a ver que cuando nos dedicamos a esto, todos los detalles cuentan. Absolutamente todos. ¿Y esto por qué se los cuento y por qué se los adelanto? Porque es parte de la charla de hoy y de lo que va a venir también al final, que al final les voy a contar lo que se viene. Pero yo les voy haciendo casi, los voy a ir llevando como para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, porque el tema de hoy va a tener mucho de eso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver un poco algunas palabras y algunos conceptos que se nombran mucho, se dicen mucho, se cuentan mucho y está bueno siempre volver a traerlos, porque cuanto más nombramos algo, siempre está bueno volver a traer el concepto original o el concepto del cual parten estas temáticas. Entonces vamos a ver qué es el ambiente, realmente qué es el ambiente, qué es la educación ambiental, qué es la interpretación ambiental, por qué yo, por lo menos en mi parte, hablo de inteligencia ambiental. Y el último punto, la creatividad versus la IA, famosa hoy. Ustedes todos vieron el flyer inicial con el que empecé y con el que di inicio a esta charla, que es pasar de la IA a la IA a través de la IA. Un juego de palabras, pasar de la inteligencia artificial a la inteligencia ambiental a través de la interpretación ambiental. Pasar de la IA a la IA a través de la IA. Es un juego de palabras, pero porque a veces tenemos esos conceptos un poquito desviados. Y no es normal, no es anormal, en realidad, no es anormal, y por eso siempre está bueno volver a repasar. Entonces veamos un poco de qué parte todo esto. Primero tenemos que recordar, vamos a empezar con lo básico, ¿qué es el ambiente? Y a ver, quiero que empecemos a interactuar. ¿Qué conocen todos por ambiente? Vayan poniendo ahí en el chat. Bienvenidos a todos los que se fueron sumando. Mar, desde La Plata, Mariel desde Ventana, ahí, hasta ahí había llegado. Compartamos un poco, ¿qué es ambiente? ¿Qué es lo que entendemos por ambiente? Porque es un término súper utilizado, pero me encanta que lo traigamos y lo pongamos en común. Pongámoslo sobre la mesa. Estamos en una conversación.
Y pongan tranquilos porque no hay errores, ¿eh? No hay equivocaciones en esto. A ver, Ana, el medio o el lugar donde ocurren interacciones. Muy acertado y muy bien, Ana. Muy bien. Espacio donde ocurre algo. Muy bien, me gusta el término algo, me encanta. Porque hasta ahora estamos hablando que ocurren. Algunos dicen interacciones, otro ocurre algo. Ahí sumamos espacio de interacción. ¿Qué podemos entender por ambiente? Me gusta que vayan participando y que vayan poniendo ahí sus comentarios. Es el entorno donde existimos, es un sistema complejo donde intervienen diversos factores humanos y no humanos. Andrea la tiene muy clara, me parece. Muy bien, Andrea. Muy asertivo con ese comentario. Porque justamente tenemos que entender por ambiente el espacio en el que se desarrollan las interacciones. Y acá está lo importante, entre las sociedades humanas y su entorno natural. Porque un animal no define qué es ambiente. Una planta no tiene que definir qué es ambiente. El humano se pone a definir estas cosas. Entonces siempre la definición va a estar un poco rondándolo. Entonces, es el espacio en el que se desarrollan las interacciones entre las sociedades humanas y su entorno natural. Incluye no solo los factores ecológicos y físicos, sino también, y esto es súper importante, los aspectos culturales, económicos y políticos que influyen en la relación de las personas con su entorno. Es decir, en el ambiente tenemos que entender que es todas las interacciones que tenemos nosotros con el entorno, no que suceden afuera, si no yo no estoy siendo parte de ese ambiente. Si yo pongo las interacciones que pasan afuera, yo me estoy dejando afuera. Y adivinen por qué empezó la educación ambiental. Les podría ir adelantando, pero no me voy a adelantar. Nos vamos a quedar ahora en ambiente. Entonces, es el lugar donde se desarrollan todas esas interacciones entre los humanos con el entorno natural. Y el entorno natural, no solamente hablamos de factores ecológicos y físicos, sino también todo lo que podemos entender por aspectos culturales, económicos, políticos, y yo le voy a agregar a esa oración, y lo que se les ocurra que tengamos alrededor, que puede llegar a generar alguna influencia. Entonces, básicamente, les podría decir, en mis palabras, que ya les adelanto que es parte de mi formación como educador e intérprete ambiental, se los voy a poner siempre en palabras mucho más simples. Se los voy a reducir toda esta oración en es absolutamente todo lo que nos rodea. Si tenían alguna duda y no llegaban a anotar la definición, puede quedarse con la definición versión Jeremías Campos. Todo lo que nos rodea. Ambiente igual todo lo que nos rodea. Ahora, tenemos que entender que ambiente, medio ambiente y entorno son todos sinónimos. ¿Eh? Ambiente, medio ambiente, entorno, medio, también le dicen algunos, en el medio el que nos movemos, en el entorno en que nos movemos. Bueno, ambiente, medio y entorno, todo es exactamente lo mismo, son sinónimos. Son variaciones por traducciones que han hecho a lo largo del tiempo y por eso son muchas palabras distintas para referirse a lo mismo, sobre todo cuando hablamos de ambiente, medio ambiente y medio. Es mucho para referirse a lo mismo, pero para que nosotros lo entendamos y no nos complejicemos mucho, es lo mismo. Entonces, el ambiente es todo lo que nos rodea y de alguna forma, directa o indirecta, tiene alguna influencia con nosotros. No nos podemos dejar nosotros, y este es el primer aclaratorio importante. Nosotros, como seres humanos, no nos podemos dejar afuera de ninguna definición de ambiente. Ustedes recuerden esto que les dije. Una planta no necesita definir qué es el ambiente, un animal no necesita definir qué es el ambiente, ellos ya saben que son parte de eso. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos que seguir aprendiéndolo para seguir formándonos parte de ese ambiente. Saber que nosotros, donde estemos, todo lo que nos rodea alrededor, con interacciones directas o indirectas, es parte de nuestro ambiente. Después cada uno ve cuál es el ambiente que le tocó, que esté eligiendo cada día. Pero eso es parte de nuestro ambiente. ¿Bien? Ahora, yo les fui adelantando algunas cosas. Disfrutar del ambiente. Y miren lo que les pongo acá. Una actividad que siempre le fue esquiva a gran parte de la humanidad para hacerlo de una manera consciente. Claro, porque el ambiente estuvo siempre.
porque desde que somos seres humanos, el ambiente estuvo siempre. Las interacciones estuvieron siempre. Las interacciones con nosotros estuvieron siempre. Ahora, hubo algún punto quizás en la historia, podríamos decirlo, donde, claro, se dificultaba la interacción del ser humano con el entorno que lo rodea, con el ambiente. Estaba como un poco, podríamos decir, casi que en algunos casos en conflicto esas formas de vincularse de los seres humanos con el entorno que los rodea. Y esto no es casual, porque mucho de esto tiene que ver el crecimiento exponencial de las ciudades, y para eso estoy hablando de los últimos 100, 200 años, porque fue el principal motor de desconexión de las interacciones entre el ser humano con el ambiente. Claro, nosotros tenemos acá 30, 40, 50, 60, 70 años, pero la desconexión que se produjo del ser humano con el entorno, con el ambiente, con todas las interacciones que estaban sucediendo alrededor suyo, del cual el ser humano era parte, sucedió en la mayoría de la humanidad con el crecimiento exponencial de todas las ciudades a nivel mundial. Esto sucedió, podríamos decirlo, el mayor pico, ¿cuándo? Con la Revolución Industrial. Cuando se cayó el sistema mundial del feudalismo y empezó el sistema mundial del capitalismo. Cuando hubo un éxodo de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, porque creía el ser humano en esas épocas que ahí era donde estaba la vida, que ahí era donde estaba todo el progreso que podía llegar a tener. ¿Y ahora qué pasa? Claro, el ser humano se volvió un poco más consciente, en gran parte. Y muchos estamos queriendo, no sería volver atrás, pero volver a girar el cuerpo, si quisiéramos verlo de esa manera, para dejar de darle la espalda a la naturaleza. Dejar de darle la espalda a esas interacciones que eran parte nuestra, para que nuestras interacciones sean justamente con los otros factores biológicos, los otros factores no biológicos, pero que eran parte de un entorno natural y no que nuestro entorno esté rodeado únicamente de edificios, de ciudades donde lo que menos tenemos en nuestro ambiente a veces son justamente plantas y animales. Si hacemos un porcentaje de la cantidad de plantas y animales que están en una ciudad contra un porcentaje de plantas y animales que no están en una ciudad, claro, hay una diferencia, podríamos decir, abismal, sobre todo en las más grandes ciudades, como puede ser Ciudad de Buenos Aires, con todo, a ver, Ciudad de Buenos Aires no es Cava, ¿eh? Ciudad de Buenos Aires es Cava, todo el conurbano 1, 2 y 3, todo el cordón llegando hasta la Ciudad de La Plata, todo el cordón, son 200 kilómetros más o menos a la redonda, que estamos hablando de la ciudad. La ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, si lo vemos como una sola. ¿Sí? El conglomerado Ciudad de Buenos Aires, Cava, con AMBA, con La Plata, podríamos decir que es una de las ciudades más grandes del planeta. Claro, después tenemos Córdoba, porque vi que había gente de Córdoba acá también. Bueno, tenemos ciudades, las ciudades uruguayas, donde Uruguay tiene un comportamiento en cuanto a la sociedad muy parecido a Argentina. Tenemos Rosario también como como una de las ciudades más grandes del país. Claro, a raíz de toda esta desconexión, fíjense cómo venimos con el día de hoy. Empezamos definiendo ambiente, vemos un poco esto de que se le hacía esquivo a muchas personas, a muchos seres humanos, la relación. Entonces ya desde la definición a lo que pasa, hay como algo que no está del todo ordenado. Vemos una razón por la cual es, digamos, la principal razón de esta desconexión, de esto que no está desordenado, y ahí adivinen quién apareció. El motivo de esta charla. Ahí aparece la educación ambiental, porque hay que volver a reeducar al ser humano en materia ambiental. Claro, si estamos hablando que hace 150, 200 años, si lo vemos en temas generacionales, podríamos decir que estamos hablando de 3, 4 generaciones familiares, que ya hay desconexión con los entornos naturales, hay que reeducar una sociedad humana a nivel mundial. Por eso nace la educación ambiental, porque si no, no existiría, ya les digo, una planta y un animal, no tienen que definir lo que es la palabra ambiente o lo que significa el ambiente. Pero cuando lo tenemos que empezar a definir, y es porque algo por ahí
alguito está como un poco desordenado. Entonces, podríamos hablar de una definición de educación ambiental, por ejemplo, como un proceso educativo permanente, fíjense las palabras, permanente, con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental. Interesante esta definición, porque estamos hablando de algo permanente. Claro, la educación ambiental, si perdimos justamente esa conexión, claro, tiene que ser un proceso permanente para volver a reconectar al ser humano a todo lo que es el entorno natural, al ecosistema natural, no el de la ciudad, el natural. Y en la ciudad, incorporar, podríamos hacer hasta, les podría decir que podríamos hacer un proceso cuasi, entre comillas, inverso. Incorporar en la ciudad más seres vivos, que no sean seres humanos, ¿eh? Más seres vivos, animales, plantas. ¿Para qué? Para generar el equilibrio. Si no quedan todos los seres humanos por un lado y los animales y las plantas por el otro. Eso es lo que pasó hasta ahora. Entonces ahí se perdió el nexo conector entre unos y otros. Dejaron solo algunos en las ciudades, de los animales y las plantas, y solo algunos de los humanos en los entornos más naturales, más rurales. Hay que volver a unir los dos mundos. Por eso la educación ambiental. Ahora, lo interesante de todo esto es que no hay una definición de educación ambiental. Porque la definición de educación ambiental internacionalmente fue cambiando a través de convenciones internacionales. Cuando se dieron cuenta de todo esto que sucedía, empezaron a hacer convenciones internacionales cada cierto periodo de tiempo, reuniones de esas que hacen algunas personas nomás, no todas, obviamente participan 2 o 3, porque son las convenciones internacionales de algunos países, para dar definiciones. Entonces no había una sola definición, iban cambiando las definiciones. Por eso podemos encontrar como definición, por ejemplo, algo más completo, más de libro, como la educación ambiental es un campo pedagógico interdisciplinario, heterogéneo, que busca generar procesos para la construcción de saberes. Y fíjese cómo cambió. Ahora hay que construir saberes. Claro, porque si no, no estaban más los saberes. Ahora hay que volver a construir los saberes, los valores, las prácticas en la ciudadanía. Habla de un entorno de ciudad exclusivamente, para promover la conciencia ecológica y el cuidado del ambiente en espacios de educación formal, no formal e informal. Es decir, esta definición, podríamos decir, está como muy enfocada a la humanidad que se ha desconectado de estos entornos. Es decir, las que viven más en entornos urbanos grandes, ciudades grandes, donde no tienen tanto acceso a la naturaleza. Porque si nos ponemos a ver las ciudades más grandes, yo les mostré al inicio, antes de que yo abra la cámara, había videos, un video que nos mostraba imágenes del país, la riqueza natural que tenemos nosotros en el país, como una muestra representativa de lo que hay en el planeta, ¿eh? Porque acá hay gente de distintos países y en el planeta entero tenemos una riqueza natural de este tipo. Pero en el país tenemos una riqueza, claro, pocos humanos se veían ahí, en esas imágenes. Entonces la educación ambiental nace para volver a traer y volver a acercar mundos. Volver a acercar a los seres humanos el mundo de la naturaleza. ¿Bien? Ahora, yo les voy a contar algo que he vivido en experiencias de índole personal con respecto a todos estos temas también, porque acá hay una palabra que a mí me gusta, pero realmente no termina de convencerme. Y les voy a contar por qué. La educación ambiental es un campo pedagógico interdisciplinario, heterogéneo. ¿Bien? Ahí estoy totalmente de acuerdo. Es interdisciplinario, heterogéneo, que busca generar procesos y que tiene que estar en todo tipo, que tiene en ambiente, en espacios de educación formal, no formal e informal. Es decir, tiene que estar en todos lados. Ahora,
hace poco es, literalmente hace poco, hace poquitos años, salió una ley de educación ambiental integral. ¿Hay una materia en las escuelas de educación ambiental? Ahí fue siempre mi discusión cuando me tuve que sentar en la misma mesa con representantes del Ministerio de Educación, la ley Yolanda. Siempre que me tuve que sentar en la misma mesa con representantes del Ministerio de Educación, tuvimos el mismo debate. La educación ambiental tiene que ser transversal. Y yo dije, estoy totalmente de acuerdo, pero hoy no la podés hacer transversal. Porque si las personas que lo tienen que hacer la transversalidad, ¿cuál era el fundamento? Las personas que tienen que hacer la transversalidad son todos los docentes, entonces todos tienen que brindar educación ambiental. Bueno, pero entonces tenés que empezar a educar a los docentes y no a los alumnos. Porque es una educación en valores, construcción de saberes, valores y prácticas. Entonces, si el educador no está educado, el educando no se va a educar nunca. Entonces estamos hablando de que si lo hacemos transversal, estamos perdiendo tiempo. Porque primero tenés que formar a los docentes para que puedan formar a los alumnos, y estás formando primero a los alumnos para que dentro de 20 años, cuando sean docentes, puedan formar a los alumnos. Entonces, mi opinión personal, acá sí voy a poner mucha opinión personal, es que sí, la educación ambiental es un proceso transversal, interdisciplinario y heterogéneo, pero hoy, al tiempo de hoy, con las agujas del reloj corriendo, tiene que haber una materia fundamental todos los años que atraviese todo el ciclo escolar que se llama educación ambiental. Tenés lengua, tenés matemática, tenés ciencias naturales, tenés ciencias sociales, tenés educación ambiental. De primer grado, de salita de 2 a 5.º año, obligatoria. Y les diría hoy, más obligatoria que matemática, más obligatoria que literatura, obligatoria. ¿Entienden el punto de vista, cierto? O mejor dicho, me explico en el punto de vista. Claro, pedagógico, interdisciplinario, heterogéneo, cuando estén ya todos formados. Cuando estén todos formados en la misma línea, ahí lo hacemos transversal. Si no, la transversalidad se pierde y tiene que ser verticalidad. ¿Verticalidad qué es? Den los contenidos de educación ambiental como una materia más, no como un concepto del cual tiene que partir según la predisposición que tenga el docente en ese momento. Yo siempre le ponía este ejemplo. Si la profesora de geografía no está educada y no está alineada a los parámetros de la educación ambiental, cuando termine la clase no le va a decir a los alumnos que apaguen la luz. Entonces, si pretendemos hacer educación ambiental así a largo plazo, bueno, tenemos mucha labor por delante. Para los que nos dedicamos a la educación ambiental, sepan que tenemos labor por delante, ¿eh? Tenemos una linda caminata para hacer por delante. Pero si no, vayamos a las bases. Yo siempre voy a las bases y a lo más simple, ¿eh? A ver, Andrea López, tal cual, no es viable. A mí me enoja mucho porque utilizan recursos ya utilizados o generados en áreas protegidas o parques nacionales y no saben usarlo. El Día del Ambiente, la actividad fue leer sobre residuos electrónicos, no sirve, es mi opinión. Bien, no solo separar residuos, dice Gisela, perfecto, tal cual. Bueno, para eso nace y se sostiene, y yo digo, no nos agarremos de que haya creada una ley de educación ambiental, porque nace y se sostiene lo que es la temática de educación ambiental. ¿Bien? Porque fíjense lo que dice, en espacios de educación formal, no formal e informal. Es decir, está abarcando todo lo más posible. Pero es fundamental. Lo que yo sí les puedo asegurar, y le agregaría en todas las definiciones, es un proceso fundamental. Es un proceso, empezaría todas las definiciones de educación ambiental con eso. Es un proceso fundamental. Es un proceso fundamental. Y después poner todas las palabras que vos quieras en una misma oración y que quede como una palabra, como una oración bonita y que quede lindo. Pero fundamental, para mí es la palabra que tiene que ir. Entonces, tenemos que hablar de que, si estamos hablando de que educación ambiental nació para reeducar a la gente, estamos hablando de que la educación ambiental sigue estando para reeducar a las personas, estamos hablando de una alfabetización ambiental. O, lo mismo que decir, desde mi punto de vista, inteligencia ambiental.
¿Qué es la inteligencia ambiental? Lo que tenemos que recuperar los seres humanos. Porque podemos haber pasado 4 generaciones, como decía, por decir, ¿no? Los últimos 200 años, una sociedad humana que a nivel planetario se fue alejando de las zonas rurales para dirigirse más a las zonas urbanas y perder esas conexiones que tenía con el entorno, con la forma de relacionarse con su entorno, pues entonces es algo que lo vivimos como sociedades humanas en algún momento. Porque antes que crezcan las ciudades vivimos. Y hoy sociedades humanas viven. Para eso están los pueblos originarios. Andá a decirle a un pueblo originario que hay que hablar de educación ambiental, de interpretación, de inteligencia. Ellos ya lo tienen todo. Porque se mantienen por cultura, por su forma de vivir, por su forma de relacionarse con el entorno, mantienen sus lineamientos, mantienen sus formas. Entonces, educación ambiental, reeducación ambiental, alfabetización ambiental es lo mismo. Es en base recuperar la inteligencia ambiental que tenemos nosotros como seres humanos. Recuperar eso que ya sabemos. Reconstruir más que construir los saberes. Recuperar más que construir los saberes. Recuperar los saberes ancestrales. Porque les puedo asegurar que hay muchos saberes ancestrales que no se perdieron, solo que hay que recuperarlos. Y a veces recuperarlos, para todos los que están acá, es una charla con la abuela, ¿eh? Tampoco es que hay que ir al libro más antiguo de la historia. Una charla con la abuela y por ahí recuperaste un montón de sabiduría ancestral de cómo se relacionaban los abuelos con el entorno. Si tenemos abuelos que se mudaron del campo a la ciudad, ahí tenemos, pero para escribir libros y libros y libros sobre cómo era la vida. Mira qué interesante. Andrea Borsani, yo doy la materia huerta en un jardín de infantes para chicos y chicas de 2 a 5 años. Y desde ahí abordo la educación ambiental. De todas formas, me es muy complicado replicarlo al resto de las docentes. Bueno, gran ejemplo, Andrea, gracias por compartirlo. Gran ejemplo de esto que hablo, que es la transversalidad, sí, a futuro, de acá a unos años. Cuando ya haya una media y una gran masa de la sociedad alineada en las mismas formas y en los mismos parámetros de interacción y de relacionarse con el entorno. A día de hoy no podemos hablar realmente en esos términos. O sea que estamos hablando de una definición futura. Presente, aún no. Futura, sí. Presente, aún no. Entonces, para el presente, a eso estamos, a la alfabetización, a recuperar esa inteligencia ambiental. ¿Y qué será la inteligencia ambiental? Y esto es una definición propia, les cuento, ¿eh? Inteligencia ambiental es aquello que todos llevamos adentro. Porque la tenemos cargada, esa inteligencia. No la perdimos. La tenemos que recuperar. Son nuestros dotes, virtudes, nuestra conexión, nuestra sabiduría ancestral, las prácticas sustentables, la responsabilidad, el cuidado y mucho más. ¿Por qué les pongo mucho más? Porque si no les tendría que estar haciendo 25 millones de formas de inteligencia ambiental, que es todo lo que nosotros llevamos dentro que tenemos que recuperar. Si nosotros logramos mirar con amor una planta, mirar con amor un árbol, mirar con amor un animal, automáticamente recuperamos todo esto. ¿Por qué? Porque no importa que vivas en la ciudad más urbana del mundo, si vos lográs ver una planta, un árbol, un pajarito con amor, automáticamente estás recuperando tu inteligencia ambiental, porque sabes que hay algo de ahí que te llama. Hay algo de ahí que te está diciendo, vos y yo teníamos una conexión. O quizás es un representante de los animales diciéndole a los humanos, ustedes y yo teníamos una conexión. ¿Vos me viste? Perfecto. Entonces a vos te voy a cantar un poco más. Porque voy a cantar más porque vos me estás viendo, va a decir el pajarito. Voy a florecer más porque vos me estás viendo, va a decir la planta. Voy a crecer más alto y voy a dar más sombra porque vos me estás viendo, va a decir el árbol. Porque eso ya está encriptado, ya lo tenemos guardado nosotros. ¿Bien? Entonces, esa es la buena noticia. No es que lo perdimos. Es que nos quedó en el fondo de la mochila.
Entonces hay que volver a revisar esa mochila, dónde estaba lo que estoy buscando, acá está, y volver a vivir con eso como bandera. Porque eso es lo que tenemos que hacer, vivir con eso como bandera. Bien, entonces, estamos hablando de que la reeducación o la alfabetización es la recuperación de la inteligencia ambiental que nosotros ya tenemos, y fíjense cómo venimos con el día de hoy. Entonces, con la charla de hoy. Empezamos, antes de que empiece a hablar yo, de que abra la cámara, empezamos a conectarnos, para los que llegaron más temprano, con un video con imágenes de parques nacionales, de ambientes naturales, todo de Argentina. ¿Bien? Luego empezamos a hablar un poco de esto, bueno, hablamos, nos presentamos entre nosotros, nos vimos nosotros, sabemos más o menos de dónde viene cada quien, sabemos dónde estamos distribuidos, para empezar a alinearnos entre nosotros mismos desde dónde estamos. Y lo bueno es que estamos hasta de varios continentes, porque hay gente de España acá. Entonces, qué bueno, digo yo. Eso a mí me encanta, qué bueno. Empezamos a definir el ambiente, y la primera definición como que separaba al ser humano casi. Cuando empezamos a compartir entre nosotros ambiente, claro, y el ser humano, claro, recuperemos entonces en la definición el ser humano. Vimos por qué aparece la educación ambiental. ¿Y cuál es el fin de todo eso? Recuperar nuestra sabiduría. Si recuperamos nuestra sabiduría, automáticamente recuperamos el respeto y honrar a la naturaleza. Automáticamente. Todos recuperamos el respeto y honrar a la naturaleza. Todos recuperamos esa conexión, esa sabiduría ancestral, esa responsabilidad, ese cuidado. Es automático del ser humano. Una vez que se conecta con algo, es automático. ¿Eh? Muchos habrán escuchado la frase, y yo la he traído muchas veces: uno no ama lo que no conoce y no... Uno no conoce, no ama lo que no conoce y no cuida lo que no ama. Entonces, primero conocer, generar ese amor, y automáticamente viene el cuidado, el respeto, la responsabilidad. Es automático. Seguramente Andrea Borsani, que compartió, que hace las huertas con los niños, si los niños ven que tienen una buena respuesta con las plantitas de la huerta, lo primero que van a hacer los chicos va a ser, las conocieron, y ahora la van a cuidar a la planta. Y seguramente más de uno vaya solo a cuidar a la planta, a verla cómo crece. ¿Y eso qué sucedió? Ya el niño la vio a la planta y ya mantuvo esa conexión con la planta. Si no la mantuviera la conexión, si no la tuviera, se olvidaría que está la planta. Se olvidó que existe. Hizo la actividad con la seña, sí, pero se olvidó que existe. En cambio, si se acuerda después, esto me ha pasado, me ha tocado en algún momento hacer un jardín de nativas atrayentes de mariposas en un colegio de Nordelta. Eran un colegio de mujeres y era cuarto grado. La docente que acompañó todo ese proceso, un mes después, me llama y me dice: ¿podés creer que hay como 10 o 15 chicas que salen al recreo y lo primero que hacen es ir corriendo al espacio del jardín a regar la planta que ellas plantaron? Porque cada una había puesto una planta, pusimos como 50 plantas. Lo primero que hacen es salen al recreo y van corriendo a ver su planta, cómo está, y después cuidan todas las plantas que están ahí. Claro, esas chicas generaron ese amor. Conocieron, amaron y ahora cuidan. Ese puede ser el orden: conocer, amar, cuidar. Conocer, amar, cuidar. Conocer, amar, cuidar. ¿Eh? Hasta que sea intrínseco, hasta que sea innato. Porque en los niños es innato, hasta que sea innato en toda la sociedad humana. ¿Bien? Otra frase, porque a veces me agarran las frases que me gusta: reeducación ambiental para los adultos. Bueno, Gisela, interesante eso también. Muchos años de educación ambiental, a mí me decían: Jere, ¿por qué no haces educación y no haces todas
los cursos, los talleres y las charlas que vos haces para jardín o para los grados más bajos de primaria, porque yo muchas veces hacía de tercer grado en adelante. Para los grados más bajos de primaria, o sea, incluía jardín, primer y segundo grado. O sea, chicos hasta 8 años, 7 años. Y yo decía, mira, yo personalmente prefiero que me traigas a 50.000 personas adultas a un curso mío, porque la educación ambiental es más importante hoy en el adulto. Porque si el adulto, lo que le dije al principio, no está educado ambientalmente y no tiene sus parámetros de responsabilidad, imposible que se los transmita a su hijo. Y si vamos a esperar que el hijo eduque al padre, estamos viendo todo muy tergiversado. Entonces yo siempre decía eso, decía, no, tráiganme a los adultos, porque sí, muchos dicen, los chicos son el futuro. Sí, pero el presente son ellos, son los padres. Y si el padre, lejos de educar en materia de responsabilidad ambiental, deseduca, tenemos un chico menos que en el futuro pueda llegar a tomar la responsabilidad o un adulto más al que vamos a tener que reeducar nuevamente. ¿Bien? Entonces, siguiendo un poco con las frases, acá viene el punto central de la ecuación del día de hoy. Porque hasta ahora hablamos de educación ambiental, pero no hablé nada de interpretación. Y ahí es donde vamos a poder encontrar una gran llave. Pero antes de eso, entender que nos tenemos que manejar con esta frase. Si me lo dices, lo olvido. Si me lo enseñas, lo recuerdo. Si me involucras, lo aprendo. Una frase conocidísima, súper conocida, que ha dado vueltas mucho tiempo. ¿A qué nos invita esto? Nos invita a que la mejor forma de poder reeducar a una sociedad humana que tiene su inteligencia ambiental apagada, vamos a decir, porque la tiene, pero la tiene apagada. Y tenemos que reeducar, no importa la edad, tenemos que reeducar en materia ambiental a una gran parte de la sociedad. La mejor forma es involucrándolos. Porque donde se involucra el ser humano, realmente aprende lo que tiene que aprender. Si se los cuentan de palabra, hay un gran porcentaje de chances de que se olviden. Si se lo muestran de una forma un poquitito más interactiva, por ahí se lo acuerdan por alguna memoria visual o auditiva de lo que se haya utilizado. Ahora, si se involucran en esa acción, lo van a recontra aprender. Y no importa la edad que tengan. Sean niños, sean adolescentes, sean adultos o sean adultos mayores. Les puedo asegurar, y me tocó con todas las edades hacer mis labores, desde niños de jardín hasta adultos mayores, y en todos se cumple la misma regla. Si se involucran, si se involucran a todos estos seres, a todas estas personas, a todos estos humanos, en lo que se les quiere transmitir, si se los involucra, lo aprenden. Entonces, ahí es donde nace, y a partir de aquí, es donde nace, en esta charla, la interpretación ambiental. Andrea, por eso cuando se hacen ese tipo de jornadas de campo o talleres es bueno incluir a las familias y la comunidad en dichas actividades. La responsabilidad en su cuidado posterior es de ambos. Perfecto. Muy bien, Andrea. Desde aquí partimos entonces el día de hoy para hablar de lo que es la interpretación ambiental. ¿Por qué? Porque les voy a dar una definición. Si imagínense que si educación ambiental no tiene una sola definición, interpretación ambiental puede llegar a tener tantas definiciones como intérpretes ambientales existen en este planeta Tierra, pero yo les voy a dar una definición propia, una definición que es mía, que para mí es la que yo encontré que puede llegar a abarcar de la forma más completa toda la temática. Y es que
La interpretación ambiental, ¿qué es? Y fíjense las palabras que son importantes. Es el arte de comunicar un mensaje sobre la importancia de los recursos. A través de la interpretación ambiental se generan emociones con el fin de que los participantes, porque están todos involucrados, en la interpretación ambiental involucramos a todos, les encuentren un valor por sí mismos, los disfruten y quieran involucrarse aún más en su conservación. Es decir, la interpretación ambiental es una herramienta que tiene la educación ambiental. Vamos a partir de ahí. La interpretación ambiental es una herramienta de la educación ambiental. Podríamos decir que del globo de la educación ambiental hay un desglose que es la interpretación ambiental. La interpretación ambiental es un arte en sí misma. Y ahora van a ver por qué digo que es un arte en sí misma. La interpretación ambiental es un arte que lo que busca es transmitir y comunicar un mensaje. Les puedo asegurar que es una de las formas, bien aplicada a la interpretación ambiental, es una de las formas más eficientes que yo conocí en mi vida para transmitir un mensaje. Si no la más eficiente. Porque transmitimos preciso lo que queremos transmitir. No dejamos lugar a desvíos. Lo que queremos transmitir es preciso. ¿Cómo lo hacemos? Involucrando a todos los participantes, generando emociones positivas, obviamente, generando las emociones positivas. ¿Por qué? Porque a través de la interpretación ambiental de este arte de comunicar, generamos una emoción para que todos los que están involucrados vuelvan a despertar ese amor del que les hablaba antes. Entonces, no se cuida lo que no se ama lo que no se conoce. Conocer, amar, cuidar. Ese es el camino. La interpretación ambiental que hace da a conocer con el amor ya involucrado para que cada vez más se inspiren. Le dije que íbamos a hablar de inspiración en este día. Para que se inspiren. La interpretación ambiental es una herramienta para motivar a todos los participantes que están involucrados. Y todos los que están participando están involucrados. Porque eso busca la interpretación ambiental. ¿Y qué busca además? Que estén involucrados en ese momento y que se involucren cada vez más. Porque la información hoy es lo más fácil de dar. ¿Ustedes quieren información? Hoy es lo más fácil de dar. Es lo más simple. Ahora, el arte de comunicar lo que quiero comunicar de una forma eficiente para generar las emociones en el participante, para que se involucre aún más y cuando me deja de ver a mí, yo desaparezco de su vida en ese momento, siga con esa misma motivación y con esas emociones, esa inspiración para poder involucrarse por sí solo en su vida a continuar con la conservación de la naturaleza, eso es la interpretación ambiental. Y les puedo asegurar que bien aplicada, adelantamos todos los años que hablamos de la definición de educación ambiental. Ahora, es una herramienta hiper eficiente de comunicación que tan eficiente se ha vuelto que parece paradójico, pocos la utilizan. O pocos saben utilizarla correctamente. Vamos a ver un poco, porque hay una función fundamental que tiene la interpretación mental que ustedes ya se imaginarán, pero es, pero para poder hacer todo esto, ¿qué tengo que ser yo? Una persona hiper creativa. Porque para mí no es lo mismo tener que transmitirle un mensaje a Julieta, a Andrea, a Joaquín, a Laura, a Ana, a Esther. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada una y cada uno tiene algo distinto. Yo los puedo juntar en un grupo y tratar de hacer algo medio, digamos, lo más cercano y certero a cada uno. Pero si quieren se lo pongo más, porque hay muchos involucrados aquí en educación y en ambientes educativos. No es lo mismo transmitir un mensaje
a un chico de 5 años que a uno de 8. Y son 3 años de diferencia nada más. A un padre, o podríamos decir, a un adulto que es padre, a un adulto que no es padre. No es lo mismo. Son dos públicos muy diferentes. La interpretación ambiental tiene una capacidad de exactitud tremenda, pero hay que aprender a utilizarla. Y como les hablé de creatividad, claro, a través de la interpretación ambiental usamos mucha creatividad. ¿Y qué es la creatividad? Es la inteligencia humana que tenemos todos. ¿Para qué? Para generar ideas originales, novedosas y valiosas. Y si yo tengo ideas originales, novedosas y valiosas para dar un mensaje de conservación, imagínense la eficiencia que puedo llegar a tener. ¿En qué consiste? En conectar conocimientos o conceptos previos para crear algo nuevo. Encontrar soluciones inusuales a los problemas y pensar de manera no convencional. Y qué fundamental, Andrea, esto para todos los que son docentes en ámbitos educativos. Salir de lo convencional. Romper un poco los esquemas. Si podemos llegar a ese punto de romper un poco los esquemas, podemos hacer que todo lo que hagamos sea más eficiente. Cuanto más creativos seamos, más atención vamos a captar, sobre todo con los más niños, más atención vamos a captar, y si puedo captar la atención de ellos, puedo transmitir lo que quiero transmitir. Y si soy creativo en la forma de transmitirlo, además, un plus de creatividad, me puedo asegurar que lo que yo dije, me entendieron todos, de una forma súper práctica. Y esto es lo bueno, implica el uso de todos nuestros dotes juntos, con los cuales podemos lograr todos los objetivos que nos propongamos. Les puedo asegurar, y doy fe de eso y de primera mano, que cuanto más creativos nos volvemos y podemos usar la interpretación ambiental a nuestro favor, todo queda recontra procesado, dicho, grabado, todo en el momento. En el momento. Y además, es una rueda. Porque más creativo te volvés, más creativo querés ser, más creativo te volvés, más creativo querés ser, más creativo te volvés, más creativo querés ser, y estás todo el tiempo estimulándote. Todo el tiempo estás estimulándote vos mismo con la creatividad. Para poder llevarlo, claro, porque llega un punto donde decís, inventé 5 juegos buenísimos, pero quiero seguir más, quiero seguir inventando más. ¿Y cómo hago esto, para esto, para esto, para estas edades, cómo lo hago, para estas edades, cómo lo hago, para estas edades, cómo lo hago? Súper eficiente. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos del otro lado, y cada día más utilizada, más impulsada, más promovida, incluso por los adolescentes y los adultos en ámbitos escolares, la inteligencia artificial. Y si nosotros lo vemos, como están acá en la presentación, las dos caras no son las dos caras de la misma moneda, son dos caras opuestas. Porque la inteligencia artificial hace todo lo contrario a lo que es la creatividad. La inteligencia artificial es una rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de imitar, nunca igualar, imitar funciones cognitivas humanas como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, y la creatividad. Qué casual. Entonces, si nosotros disponemos de usar nuestra creatividad, vamos a ser súper eficientes. Si nosotros permitimos que una máquina sea el desarrollador de mi creatividad, perdimos. Y les puedo asegurar, y se los voy a mostrar en ejemplos, perdimos. Perdimos toda la posibilidad que teníamos de dejar un mensaje para la conservación de la naturaleza en ese momento. Si nos dejamos llevar por la inteligencia artificial, estamos imitando mis funciones. La inteligencia artificial está intentando imitar lo que yo soy capaz de hacer, pero la creatividad lo está potenciando.
Entonces no caigan en la inteligencia artificial. Y les puedo asegurar que en mensajes de conservación y de naturaleza me parece cada vez más grave como todos están usando y encima la misma matriz de inteligencia artificial. Y ahora lo van a ver. Entonces, jamás, nunca jamás vamos a poder igualar la capacidad humana con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque busca imitar. Pero nosotros tenemos la capacidad de potenciar. Es como les dije, cuando ustedes entran en un proceso creativo, usan la creatividad, la disponen, la utilizan, después se vuelven más creativos porque quieren ser cada vez más creativos. Es esa motivación, esa inspiración que la misma creatividad genera. Es como un motor, una rueda que busca volverse cada vez más creativos. Muchos de ustedes habrán utilizado la técnica brainstorming o lluvia de ideas en algún momento, seguramente. ¿Qué es la lluvia de ideas? Pongámonos en grupo, empecemos a ver, empezamos a hablar, dale, traigamos ideas. No filtren, sin parar, ideas, ideas, ideas. Después de 5 minutos de tirar ideas, empezaron a aparecer las más locas. Y 5 minutos más de las más locas, empezaron a aparecer las más locas de las más locas de las más locas. Les puedo asegurar que en un proceso de interpretación mental terminás usando la más loca de la más loca de la más loca y ves cómo se puede plasmar. Ves cómo la puedes utilizar. Pero no caigan en la inteligencia artificial. Porque lo único que van a hacer es retroceder y alargar más este tiempo del que estamos hablando de la educación ambiental. Y se lo voy a poner en ejemplos de interpretación ambiental aplicada con creatividad contra ejemplos de inteligencia artificial. Esto es creatividad. Porque en interpretación ambiental hablamos de una interpretación no personalizada, donde yo tengo que ser capaz de transmitir un mensaje a alguien sin estar yo presente, y de interpretación personalizada, donde estoy involucrando a todos con medios creativos para que sepan de lo que les estamos hablando. A la izquierda, ¿lo llegan a ver, el cartel? ¿Llegan a leer lo que dice? Véanlo. Y después de verlo, pónganme en el chat. ¿Qué les quedó del cartel ese? Dejen de verlo. ¿Qué les quedó cuando lo vieron? Las letras chicas más, las de abajo de todo, por ahí es la de menos. Hermosa imagen de los ciervos. ¿Qué les quedó de lo que vieron y lo que leyeron? La foto de los ciervos y el humedal. ¿Dónde vive el ciervo? En una oración, ¿qué les quedó? La fuerza de los ciervos parados firmes y el mapa. Están en su hábitat natural. Y hay que cuidarlos. El ciervo es el gigante que no se hunde. Muy bien, Mar, ¿eh?
Porque cuando uno hace interpretación ambiental con creatividad, fíjense todo lo que dice ese cartel, pero con cuánta poca información lo dice. Que no se hunden al caminar en el pantano a pesar del tamaño. Perfecto, Mariel. Perfecto, Mariel. El gigante que no se hunde. Ese es el título. Pese a ser el más grande de Sudamérica, posee pezuñas con una membrana interdigital que le permite caminar fácilmente en suelos pantanosos. De ahí su nombre, ciervo de los pantanos. Fíjense que en ese cartel se está diciendo el nombre de la especie, una imagen, dónde está distribuido, cuáles son las formas de reconocerlo y por qué se llama como se llama. En una oración. Y a la derecha, en la imagen de la derecha, estábamos en una escuela hablando de la pirámide de los problemas ambientales en esa época, en ese momento. ¿Cuáles eran las primeras situaciones de los problemas ambientales? ¿Cómo era piramidal con la naturaleza en el medio, los comportamientos conductuales y las causas arriba de todo? ¿Y qué era lo que lo sostenía? Pero estamos hablando a la vez de cómo la sociedad humana que estaba arriba de todo era sostenida por todo lo de abajo. Yo me acuerdo, ese taller que hicimos, eran también 25 chicos de cuarto grado. Y la misma devolución tuvimos en su momento, de la docente. Dijo, todos quedaron fascinados. Estábamos hablando de las temáticas ambientales también en un barrio al lado de Nordelta, que no era Nordelta, pero un barrio privado, en un colegio privado de esa zona, y mientras estábamos hablando, algunos se paraban, iban a juntar los papelitos que habían tirado otros en el patio del colegio, iban y ordenaban lo que estaba desordenado, iban a limpiar, porque se daban cuenta del impacto que generaban cada vez que salían al recreo y tenían el arroyo al lado, porque tenían la bendición de tener un arroyo al lado, en el medio del colegio. Digo, y eso también, fíjense, ahí la foto es muy cercana, porque es una foto muy cercana, pero fíjense la atención que tenían esos chicos. Entonces, la creatividad permite poder desarrollar un montón de recursos que utilizados con la interpretación ambiental, dejamos ese mensaje. Si hacemos solo educación ambiental, pasamos una infografía. Pero si hacemos una infografía, les puedo asegurar que hoy no lo lee nadie. Ni siquiera un científico. Porque a la vez tenemos la era de las redes sociales. Y la era de las redes sociales, ¿qué hace? No leas nada. Todo tiene que ser visual, auditivo, visual, auditivo, visual, auditivo. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a utilizar interpretación ambiental. Porque es visual, auditiva, involucrarse, visual, auditiva, manos, acciones, visual, auditiva, meterse. Es justamente, yo el otro día lo estaba como, digamos, meditando un poco el tema de la educación, para hacer esta charla de la educación, la interpretación, y yo me decía a mí mismo, ¿cómo puede ser que no estén el 100% de los educadores, divulgadores, comunicadores usando técnicas y herramientas de interpretación ambiental? Todavía hoy no me cerraba. Y yo decía, claro, es ahora el momento. Es una de esas herramientas que fue creada o fue traída en sus inicios hace mucho, pero el momento culmine, el mejor momento para utilizarla es ahora. Tenemos todo dado, los intérpretes para utilizarlo. Ahora es el momento. Es corta, es precisa, es un mensaje rápido, pero que te quede el mensaje. Te lo doy rápido, pero que te quede. Y si te queda y logro generar esas emociones para que te involucres, vos después vas a ser el que transmite ese mismo mensaje. Así, rápido, efectivo. Para eso, creatividad. Si no, los intérpretes quedamos afuera de la ecuación.
creatividad. Porque la inteligencia artificial es aburrida. Crea todo lo mismo. Uno no puede ser creativo con la inteligencia artificial. Querés poner un postre, querés hablar de las palabras básicas en Mapudungún, querés saber de dónde viene el mate, o querés vender pizzas, es todo lo mismo. Fíjense, es todo lo mismo. Y cada vez veo más, yo no sé qué sistema de inteligencia artificial será ni de dónde sale ese, porque no la uso realmente, pero todas tienen los mismos tonos de colores, el mismo brillo, las mismas letras. Se ve que uno solamente le vuelca la información y lo genera. Y les puedo decir que es hasta aburrido. O sea, el mismo diseño para hablar de los mapuches, para hablar si el mate viene de Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, y para vender una pizza en el medio del mundial. A mí, que me encanta estimular la creatividad, me parece ilógico incluso. Hasta ilógica el desarrollo de la inteligencia artificial. Quiero leerlos un poco. ¿Qué opinan hasta acá? Atravesamos todo lo que es una definición de ambiente, un entender de dónde viene esta como pseudo necesidad de generar definiciones los seres humanos. Eh, Vimos lo que sería el vínculo de los seres humanos con el entorno, en qué momento se quebró o se debilitó, porque no se quiebra del todo, se debilitó ese vínculo. ¿Cómo apareció la educación ambiental? Ya hace muchísimos años se apareció la educación ambiental como un motor de reeducar a los seres humanos, y por más que haya normativas que avalen la educación ambiental, nos damos cuenta que todavía están, incluso las normativas están quedando bastante desfasadas en todo esto, y empieza a aparecer otro tipo de herramientas de la educación ambiental, como es la interpretación ambiental. Vimos lo que es la creatividad, cómo se utiliza la creatividad, cuál es la importancia de no perder como seres humanos la creatividad, porque es una inteligencia que nosotros tenemos. Vimos lo que es la inteligencia ambiental. Vimos ejemplos de lo que es la interpretación ambiental bien aplicada, de lo que es la inteligencia artificial, que para mí siempre va a estar como mal aplicada, pero en el punto de que por más de que la inteligencia artificial me pueda generar un cartel interpretativo que sea creativo, yo no estoy utilizando los dotes que yo tengo como ser humano. Entonces por eso yo voy a considerar que la inteligencia artificial es un error abusar de la inteligencia artificial. Para ciertas cosas, sí, hasta ahí, hasta ahí. Pero si abusamos de la inteligencia artificial es como, y bueno, que vengan los robots y hagan todas las labores de los seres humanos, ya está. Entreguemos todo. Si vamos a destinar toda nuestra inteligencia a la inteligencia artificial, bueno, pero entreguémonos como seres humanos entonces. Ya no tenemos que hacer en este planeta. Si vamos a disponer nuestra vida a la inteligencia artificial. Ni hablar de todo lo que implica hacerle una sola pregunta a la inteligencia artificial. El gastadero de agua, de electricidad, de recursos naturales que se generan por hacerle una sola pregunta a la inteligencia artificial es una locura. No solo eso, sino que ¿alguien sabe dónde están puestas todas las computadoras, todo el rack de computadoras que son masivos para poder mantener, albergar toda la información que alberga la inteligencia artificial? ¿Alguien sabe dónde están? En los entornos naturales. Desmontes, rotura de pastizales, destruir ambientes naturales para poder levantar todas las estructuras que tienen que solventar lo que es la computadora gigante para mantener la inteligencia artificial. Ustedes se piensan que lo van a hacer en el medio de un edificio. Entonces hay mucha destrucción del ambiente, no solamente de las capacidades humanas, sino del ambiente detrás de lo que es la inteligencia artificial.
Conozco casos de docentes que usan la inteligencia artificial para crear una clase, planificarla, crear la actividad de aprendizaje, evaluarla e incluso crear los conceptos para calificar a los niños en el carnet. Me parece una barbaridad. Es una barbaridad, Andrea Ventoso. Y te diría que es hasta casi denunciable eh, a ese nivel. Abre y potencia nuestras capacidades, la creatividad es camino de autenticidad, gracias. Muy interesante la charla, una síntesis muy potente que se puede aplicar en diferentes ámbitos para transmitir mensajes que inspiren a volver a lo humano. Gracias, Julieta. Me pasa lo mismo con la inteligencia artificial. No se diferencia a simple vista un cartel de otro, no se entiende y en Internet se confunde realidad con inteligencia artificial. Lo de gastar agua, hace poco lo supe y creo que la mayoría no lo sabe. Tremendo, nos dice Andrea. Sí, es tremendo. Mientras, todavía mucha gente de la humanidad está jugando con la inteligencia artificial pensando que no pasa nada y no. Por cada jueguito que se hace con la inteligencia artificial, hay un gastadero de muchos, muchos recursos naturales. Estoy fascinado y quiero saber más, totalmente de acuerdo. La vía es restablecer ese vínculo emocional y es un arte desarrollar las formas de hacerlo. Exacto, muy bien, Esther, te quedó al pie de la letra de lo que es la interpretación mental. Porque eso se trata, lo que tenemos que hacer a partir de hoy, a partir de ahora, es primero la charla de hoy y la charla que ya está cerrando y la estamos cerrando ahora para que no se extienda mucho. La idea de hoy es justamente poder crear primero conciencia. ¿Dónde estamos parados como sociedades humanas, como seres humanos? ¿Cuál es nuestra función también? Digamos, el entorno es el planeta entero. No podemos separarnos del ambiente. Estamos en el mismo planeta que los animales, que las plantas, que las montañas, que el agua, que el aire, que todos los elementos. Estamos en el mismo planeta compartiendo la misma casa. Entonces no nos podemos aislar. Si nos aislamos, nos convertimos en esto. Inteligencia artificial. Como le dije recién, dejemos la sociedad humana, dejemos de ser seres humanos y dejemos que los robots se encarguen de todo. La película Matrix no vino para ser una ciencia ficción, vino para mostrarnos una realidad. Si vamos a dejar todo así a la libre interpretación de los demás, interpretación artificial, bueno, que así sea, pero sepamos que lo estamos haciendo. Entonces, conciencia, ¿sí? Tomar conciencia de todo esto. Saber de dónde venimos, saber dónde estamos, saber por qué es importante la educación ambiental. No digo que no sea importante, es súper importante. La educación ambiental es el motor principal para poder reeducar a la sociedad humana a relacionarse con su entorno. Es el principal motor. Dentro de ese motor tenemos un engranaje que para mí es fundamental, que es la interpretación ambiental. Ganamos tiempo, ganamos eficacia, somos más eficientes y encima nos desarrollamos más nosotros como seres humanos. Y no solamente nos desarrollamos más nosotros como seres humanos, sino que además desarrollamos mejores seres humanos más involucrados en lo que es la importancia del cuidado y la conservación de la naturaleza de todo el globo terráqueo, de todo el planeta. Acuérdense, más de uno se lo dije, para los que no lo saben. Pensar globalmente, actuar localmente. Una frase cabecera que tuvo muchos años la educación ambiental. Pensar globalmente, pero actuar localmente. Pensar cómo puedo aportarle yo a una sociedad entera, pero actúo con lo que tengo alrededor primero. Si no, en casa de herrero, cuchillo de palo. Les digo a todos que hagan compost, pero en casa no hago nada. Les digo a todos que cuiden las plantas, pero en casa no tengo ni una sola planta. Les digo a todos que respeten los animales y que escuchen el sonido de los pájaros, pero no conozco más que la calandria. No, hay que ser el ejemplo. Y cuando somos el ejemplo, ya nuestra presencia, nuestra vida es una educación permanente. Y porque a veces los actos hablan mucho más que las palabras. Porque si me involucras, lo aprendo. Si me lo dices, quizás lo recuerdo. Seguramente lo olvido. Pero si me involucras, lo aprendo. Muchas gracias a todos por todos sus aportes, por haber participado del día de hoy. Sé que había un montón de escritos más, ahí estuve viendo en el medio, sé que hay algunos que quizás o no les llegó el mail, o en realidad les quedó colgado el mail, les debe haber entrado por spam, lo que sea. Sepan que la sala está grabada, así que
ahí te veo, Erika Mónica, está grabada, pero bueno, la van a poder ver también. Si se quieren repasar conceptos, me parece súper importante. ¿Cómo sigue? Porque esta charla es un poco también, yo les decía a todos cuando la estuve promoviendo la charla, va a servir de introductoria a un curso que yo voy a estar dando de educación e interpretación ambiental. ¿De qué trata el curso? Empieza en agosto, el curso, el 10 de agosto, y justamente vamos a ver, van a ser 12 encuentros. Va a ser un curso súper completo. La verdad que quedó básico, pero no va a ser nada básico, les puedo asegurar, va a ser súper completo de lo que es educación, sobre todo de lo que es la interpretación ambiental. Vamos a aprender un montón de cómo aplicar la interpretación ambiental, cómo volvernos súper efectivos a la hora de transmitir un mensaje. Vamos a ver principios de educación ambiental, los principios que son los pilares y las bases de la interpretación ambiental, cómo hacer para que nuestra interpretación ambiental realmente esté acorde, esté bien hecha. El método PATO se llama en interpretación. Vamos a hacer algunos juegos en el medio también. En todas las salas va a haber mucho de dinámicas. Cómo se aplica la interpretación, qué es la interpretación personalizada, qué es la interpretación no personalizada, que se puede usar un montón, sobre todo en esta era digital también. Vamos a hablar mucho cómo hacer la estimulación creativa, cómo estimularnos a nosotros mismos cuando se nos parece que se nos quedan cortas las ideas. Hay formas de estimularnos nosotros mismos a través del funcionamiento cerebral para poder desarrollar esa creatividad y muchísimo más que siempre en el medio uno también va echando y dice, ay, voy a hablar de esto también y vamos a meter esto también y vamos a hablar de esto. Van a ser 12 encuentros, un curso que va a estar... va a finalizar y voy a entregar un certificado firmado por mí, el certificado como profesional en la materia, como guardaparque e intérprete ambiental, pero va a ser un curso que van a tener todo, absolutamente todo, para poder aplicar la interpretación ambiental. No solamente, no importa si dan clases, si no dan clases, si son de dar cursos, si son de dar talleres, todo lo que ustedes tengan van a ser un montón de herramientas para poder aplicarlas, incluso si lo que quieren es hacer divulgación por los medios. Porque lo que van a adquirir acá va a ser toda la forma de aplicar la interpretación ambiental y la educación para poder transmitir. Sobre todo, la palabra es transmitir un mensaje claro. Las formas para transmitir un mensaje claro. No que quede, a ver si alguien lo agarró. No. Transmitir un mensaje claro. Porque de esa forma, transmitiendo mensajes claros, mejorando la comunicación y haciéndola efectiva y eficiente, logramos que levantemos todos como sociedad humana esa inteligencia ambiental y la volvamos a tener presente como una inteligencia más que tenemos adentro nuestro. Así que a todos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por participar. Para todos los interesados en el curso, me pueden escribir un mail ahí a jcamposreal@gmail.com. Los que tienen mi celular, que en el grupo del COM, también me pueden escribir por ahí, por el grupo de COM, si están interesados. Lo mismo, si alguien quiere la charla grabada, por favor me la piden. Sobre todo, Erika, que vi que te conectaste hace un ratito, me la piden, porque me parece que es una charla que suma muchísimo, que trae mucho para también reflexionar a veces desde ese punto y bueno, seguir sumando, porque la idea, si están acá, es porque quieren seguir sumando. Si se inscribieron a una charla de educación e interpretación ambiental es porque quieren seguir sumando y quieren sumar a lo que es la conservación de los ambientes, la conservación de la naturaleza. Sea una planta, sean los pajaritos, sean un animal, sea todo el planeta entero, pero quieren sumar. Y si quieren sumar, bienvenido sea, siempre va a estar buenísimo que seamos un montón, los que queremos sumar. Porque así vamos a generar la sociedad que todos queremos. Una sociedad totalmente conectada a la naturaleza de todo nuestro planeta. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo pronto, nos estaremos hablando pronto también. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por haber participado. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.